Quiero presentar a mis invitados. Me acompaña Carlos Molina, él es profesor universitario. También me acompaña, amigos televidentes, Félix Ulloa, él es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador. También quiero darle la más cordial bienvenida. Bueno, vamos a comenzar para ir calentando motores, como se dice. Pues justamente quiero preguntarte, Carlos, entiendo que has investigado un poco el tema, más bien la figura de Monseñor Romero y su legado, Carlos, y quisiera vincularlo un poco con este tema de que se ha pedido, por ejemplo, el no politizarlo, no hablar en términos políticos o ligarlo a política partidaria. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, yo creo que esto está relacionado seguramente con esa tendencia que vemos desde hace tiempo de entender la política como algo negativo, ¿no? Pero también de manera instrumental, según qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Recuerdo que, no sé si fue ayer o antes, que el expresidente Calderón Sol en unas declaraciones precisamente decía eso: pedimos que no se politice la figura de Romero, ¿no? Bueno, es obvio que él, como miembro del partido Arena y de la derecha del Salvador, que fue, como ya dijo el enviado del Vaticano, la que lo asesinó, ¿verdad? La que quería su muerte también. Es obvio que a él no le guste que politice a Monseñor Romero, ¿verdad? Hay mucha gente en este país, yo creo que quiere una figura de un santo que no tenga nada que ver con lo social, con la política, con la transformación del país. Pero ese no es el caso. Precisamente lo que hay que destacar es que la declaración de los enviados del Vaticano fue muy clara. No se anduvo por las ramas. Ser un mártir a raíz de que se le asesinó por odio a la fe no quiere decir, como algunos interpretan, que debe quitarse la política de la ecuación. No, al contrario. La fe cristiana, el mismo Romero lo decía en alguna de sus homilías, es inseparable de la opción por los pobres, y eso es político. Recordemos que en la primera noticia que se tuvo cómo iba avanzando la causa de Monseñor Romero, un señor diputado, creo que es Gerardo Escalón, que fue por El Salvador del Mundo con un rótulo diciendo que se oponía a la canonización de Monseñor Romero. Manifestaciones propias pues de un líder político. Ahora que ya Monseñor Romero pasa esta nueva situación, aparece el candidato del partido Arena justamente diciendo que le va a hacer un monumento, una plaza a Monseñor Romero. Es decir, estas cosas es de esperarse que se vayan dando porque son situaciones que se han acumulado durante este periodo del conflicto, y ahora que estamos en la posguerra tienen que madurar y resolverse. El tema aquí va a ser cómo vamos nosotros los salvadoreños asimilando esas enseñanzas, porque ya el Vaticano no solo ha dado un fallo histórico, ético, profético del martirio de Monseñor Romero, sino que empieza a rescatar el verdadero fondo del problema. Incluso ya la figura de Rutilio Grande sale en esta proyección desde el Vaticano, y eso quiere decir que no se quedó en la superficie. El estudio de la obra de Romero parte justamente del momento de su conversión, porque recordemos que él es nombrado arzobispo de San Salvador, recomendado por los sectores más conservadores del país, porque Monseñor Romero tenía esa imagen de un obispo conservador. Entonces, para los intereses dominantes de la época, en los años 70, finales de los 70, tener un obispo conservador era importante para mantener el statu quo. Su cercanía con Rutilio Grande, el martirio de Rutilio Grande, hacen que él tenga este cambio, y eso en el Vaticano se registra. Y además, sus homilías, su palabra desde el púlpito es examinado con un rigor propio no solo del derecho canónico, sino de la exegética, como se lee en los textos sagrados, y no se encuentra que ahí haya ni marxismo, leninismo, ni ningún tipo de política social, sino la palabra del Evangelio. Es cierto, Monseñor Romero no era un estudioso alguien que se confesaba a sí mismo o que decía yo soy un marxista, o no. Él bebía de otras fuentes, ¿no? Él bebía de las fuentes de los padres de la Iglesia, por ejemplo, que eran muy radicales, por cierto. Ya quisieran muchos marxistas ser así de radicales también, ¿no? Es decir, pero eso ahí tú encuentras aires de familia también.
Él no era un teórico marxista ni nada por el estilo, pero probablemente estaba muy cerca de muchas cosas que Marx también planteaba, ¿no? Entonces, cuando se hacía esta acusación, obviamente no se hacía con buena intención, ¿no? O sea, obviamente no se hacía porque hicieran este análisis, se hacía porque comunismo en esta época, hoy es menos, pero en esa época significaba, era señalarte para que te mataran. ¿Es posible, de acuerdo a la opinión de ustedes, que eventualmente a corto o mediano plazo podamos tenerlo como un referente no solamente a nivel del Salvador, sino que de la región latinoamericana? Bueno, definitivamente, yo creo que ya antes de que el Vaticano se pronunciara, el pueblo cristiano latinoamericano ya lo había elevado a la categoría de santo. Ayer o ahora, no sé, estaba dando la noticia en Costa Rica de un candidato, de un diputado que anunció que se retiraba de su curul y que se iba porque tiene una enfermedad terminal, un cáncer terminal, y no podía estar asistiendo a las sesiones y por lo tanto deponía su cargo para irse al tratamiento. Y decía, y me encomiendo en las manos de San Romero de América, el obispo salvadoreño. Eso es en Costa Rica ya, un funcionario, un político de ese nivel se encomienda a San Romero de América. ¿Qué te indica eso? Que ya hay todo un culto, toda una actitud del pueblo de venerar a este hombre. Sí, Romero es un referente y esto, segura, yo confío en que esto va a lograr grandes cosas. Solo miremos un poquito al pasado. Yo no soy tan pesimista con respecto a El Salvador tampoco. No estamos bien del todo, pero se hizo la paz, hicimos la paz. Detuvimos una guerra, eso no es poca cosa. Sí, eso no es poca cosa. Y creo que Romero y los mártires de la UCA y tantos mártires en este país dieron su contribución a eso. Y ahora hay un proceso de paz que tenemos que hacer aquí, que tenemos que construir, que pasa por el diálogo, necesariamente, ¿verdad? Por sentarse a ver qué es lo que vamos a hacer y no estarnos matando unos a otros. Y yo creo que ahí el papel de Romero es importante, pero no va a ser una unificación sobre la base de que todos continuemos estando como estamos. Tenemos que convertirnos en esos aspectos en los cuales estamos mal. Quiero pasar al análisis político electoral y preguntarle a mi invitado Félix Ulloa qué opinión tiene sobre la denuncia que hizo el partido Arena en relación a la posibilidad, ellos hablan de un posible fraude, de hecho, así lo llaman como tal, por la ubicación de los partidos o las caritas que aparecen en las papeletas. En un principio, porque te pueden sorprender, ¿no? Cuando uno ve la portada del diario de hoy y ve la papeleta de San Salvador y le dice, mire, aquí hay una columna en blanco y después está la del FMLN. Esto facilita que no vaya a haber anulación de votos porque no se va a tocar ninguna otra bandera y esto ya es una situación fraudulenta para favorecer un partido. Con ese discurso cualquiera dice esto es cierto, pero hoy investigando un poco más pude ver las otras papeletas, porque recordémonos que son 14 elecciones, una por cada departamento, o sea que hay una papeleta distinta para cada departamento. Pues es increíble ver que en la mayoría de los departamentos, cito Usulután, La Libertad, Morazán, aún en el Parlamento Centroamericano, esa columna que ahora aparece a la par del frente, está a favor de Arena. O sea que está dejando a Arena en la misma posición en que está el FMLN en San Salvador. Entonces ahí tú ves que hay manipulación de la información y sobre todo viniendo de un periódico como el Diario de Hoy, ¿verdad? No se debería de prestar a este tipo de cosas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención? Miremoslo en términos, ¿qué sería? ¿Simbólicos? ¿O qué hay? Lo que hay dos cosas fundamentales. La primera, sorprender a los electores, ya diciéndole, miren, aquí nos quisieron hacer fraude y te enseñan una papeleta, la de San Salvador, y no te enseñan las otras. Sí, es más, hay una de un departamento en la cual la columna de los diputados de Arena está sin candidatos a su izquierda ni al otro lado, o sea, está solita al centro.
la mejor posición que podría tener un partido. Entonces podría decir alguien, esto es fraude a favor de Arena. Entonces la primera es sorprender al elector, pero la segunda, que yo creo que es la de más de fondo, es que si tú ves todas las encuestas, todas, la última de la LGPG Datos, de la anterior, la de la UCA, la de la Tecnológica, la de la Gavidia, la de Cigalo, han venido consistentemente dando datos en los cuales el partido Arena pierde la alcaldía de San Salvador por más de 10 puntos. A nivel nacional la preferencia está a favor del FMLN y eso desde luego lleva a una situación de nerviosismo y yo creo que en este momento ya de desesperación. El organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, su presidente, tendrían que salir ya en una conferencia de prensa o un boletín de prensa explicando esa situación, desmintiendo lo que el diario de hoy, sí, pero una entrevista no es una cosa oficial. No sacaron los 5 magistrados, sentarse y decir, miren señores, esto es así, así se ha actuado en todas las elecciones, cuando se sortea, porque esto no es que las columnas salen porque se le ocurrió a alguien, hay 10 partidos en contienda y se sortean las 10 banderas en presencia de los 10 representantes de cada partido y las posiciones se sortean y ahí quedan de la 1 a la 10. En este departamento van los 10 partidos compitiendo, van las 10 columnas. En este departamento solo van 3, quedan 7 espacios vacíos. Sí. En este van 7, quedan 3 vacíos. Y el acuerdo que está en las actas es que así como quedan las columnas, así se van a imprimir. El problema que ha habido acá es que justamente con ese tribunal tiene que aplicar, como tú bien lo decías, Félix, aplicar reformas electorales para esta elección que no son nada sencillas. Pero además se emite una sentencia en el último momento de la sala que también los obliga a modificar, digamos, el calendario electoral de una. No se ha modificado. Digamos, en la impresión, por ejemplo, de reglamentos y todo, eso sí ha atrasado un poquito, ¿no? Pero ha sido por falta de acuerdo. Y es que mira, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay falta de diferencia en la mayoría de los magistrados. Hay falta de previsión. La sala dio la sentencia el 5 de noviembre y pasó un mes en la asamblea sin que se hiciera nada. Y al final la asamblea dijo, miren, no puedo hacer nada. Va, el tribunal sabía que la sentencia lo iba a llegar a él la obligación de resolver esto. Y ese mes que la asamblea estuvo sin hacer nada, el tribunal pudo haberse preparado. No, llegó al tribunal a principios de diciembre el decreto famoso de la asamblea que dijo que le pasa al tribunal la pelota. Se pasaron casi todo el mes, hasta el 26 de diciembre llegaron a un acuerdo. O sea, pues, no digamos que es porque la sala dio la sentencia el 5 de noviembre, es que pasaron 2 meses en las que no se pusieron de acuerdo ni los diputados de la asamblea ni los 5 magistrados del tribunal, hasta el 26 de diciembre. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre, porque yo, si en algo me he caracterizado es por decir, cuando hay razón en un organismo o en un funcionario, reconocérselo, y cuando la responsabilidad nos ha llevado a ponernos al filo, ¿verdad?, a la orilla, al límite de la situación como la que estamos ahora, estamos en una situación límite, entonces hay que deducir responsabilidades a quien les toca. Ok. Hay otro tema que está muy vinculado a la campaña electoral, bueno, es parte de la campaña electoral, Carlos, y es el tema de la campaña sucia, que se le llama, ¿no? Ajá. Han empezado a salir una serie de cosas, manifestaciones en redes sociales, en medios de comunicación. Una de ellas, que lo comentábamos justo antes de comenzar la entrevista, Carlos, era la vinculación o señalamientos que se le hace a algunos candidatos, particularmente al candidato Nayib Bukele. Por ejemplo, su religiosidad o sobre la esposa. ¿Qué opinión tiene sobre ello? Bueno, yo creo que ese es un aspecto más de la campaña sucia, ¿no? Porque lo que podemos ver es todo un conjunto de aspectos o de rasgos que ha asumido la campaña, no sé si llamarla oficial o explícita, y la implícita también, ¿verdad? O extraoficial, desde la campaña, no sé, lamentable y triste de Asder, ¿no? Sobre manipulando el tema de la libertad de información y de prensa, y tratando de empujar en la dirección en que favorezca a Arena, a la derecha, las elecciones,
hasta estas expresiones ya que rayan en la locura, me parece a mí, ¿no? Que tratan de meter el tema religioso de la peor manera, ¿no? Mira, yo creo que esto también me parece, comparto esta idea de que decía Félix, de que este tipo de cosas se revierten, ¿no? O son como un boomerang, ¿no? Porque, vamos a ver, yo creo que las religiones son algo serio, ¿no? ¿Sí? Son algo serio, y eso es independientemente de si somos o no religiosos. ¿Okay? Yo pienso que esto es una cosa que debe quedar bien clara. Parte de la seriedad con la que hay que tomar la religión, paradójicamente, pero claramente, es que hay que entender que este es un Estado que, al menos en lo que respecta a la Constitución, es un Estado laico, ¿verdad? O sea, o debería ser. Algunos inmediatamente dirán, debe ser, porque en la práctica no lo es, y ponen muchos ejemplos, y estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que hacer una lucha aquí en este país. Pero es que la lucha por el respeto del Estado laico no tiene que verse como un ataque a las religiones, sino como tomárselas en serio. Hoy aterrizo en el asunto. Pienso que hay un fenómeno contemporáneo muy difícil, muy triste, y que con el que se está manipulando. Me queda un tema reciente de hace un par de horas, Félix, y es el anuncio que dio la Corte en pleno de una sanción y de separar al juez Orellana, que llevaba el caso donde se estaba ventilando el proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores. Esto modifica de alguna forma cómo se plantea el próximo escenario en este juicio, Félix. Pues sí, fue una noticia que recibimos con mucho agrado en la comunidad jurídica, porque ya había demasiada aprehensión sobre cómo este juez estaba manejando el caso. Desde el inicio, cuando el fiscal lo lleva a un juzgado de paz para que pase al juzgado primero de instrucción, hubo una denuncia de decir, miren, este juez en casos similares ha tenido unas conductas erráticas, y por eso se presentaron los creyentes privados, la ISD y FESPAD, justamente para estar dentro del proceso, porque el juez ya le había decretado reserva total. Con la resolución de la Sala de lo Constitucional ante un amparo, se permite que los querellantes pudieran tener acceso a la información, y por el medio de ellos la sociedad informarse, cuando es un principio fundamental en el derecho penal. Los procesos son públicos, tienen el principio de publicidad, porque la ofensa es a la sociedad en su conjunto. No son procesos como juicios mercantiles o privados, no, esto es la sociedad la ofendida, y en este caso es la sociedad salvadoreña, la nación, la que ha sido afectada por un delito patrimonial, donde no se sabe si son 10, 20, 80 de los millones que fueron sustraídos de manera ilegal, según su propia declaración, Francisco Flores. Pero agregamos más a eso, el juez, en una de sus últimas actuaciones y a petición de la Fiscalía, ordenó que se eliminaran todas las evidencias sobre el famoso ROS, ¿verdad? Porque dijo el fiscal que legalmente no existía el ROS y que todo eso debía de destruirse. Cuando estaban en una etapa de traducción, porque el ROS vino en inglés y se mandó a traducir, y estaban en esa situación en la que yo creo que este primer paso y este primer mensaje de que se separa al juez y también de la causa, también debe de poner el fiscal la barba en remojo, porque al fiscal se le ha estado viendo una actitud totalmente permisiva en el caso. Los querellantes han tenido que ir actuando a nombre de la defensa de la sociedad, porque la fiscalía ha sido prácticamente pasiva, y peor aún, se le ha llevado por parte de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa el segundo informe de la investigación del caso Flores, donde hay suficiente evidencia para presentar la querella por lavado de dinero, porque solo hay los delitos por los que se le juzga es de peculado y enriquecimiento ilícito, que solo los comete una persona. Sí. El lavado de dinero implica una trama mafiosa, una red, y ahí vemos que el fiscal no actúa, no presenta esa querella. Entonces eso es muy sospechoso. Acaba de decir de que no existía el ROS. Sí, digo que por eso hablaba de un informe financiero, no de un ROS. Correcto, pero ROS es el reporte de operación sospechosa, que eso así se llama técnicamente, y en inglés lo mandaron diciendo, ahí va un reporte de operación sospechosa. Cualquier organismo serio lo hubiera inmediatamente empezado a investigar, pero el fiscal de aquella época lo que hizo fue darle el carpetazo, o sea, archivarlo. Pero bueno, el tema está ahora que el mensaje va en dos direcciones. Una, para que el fiscal vea de que hay
auditoría social, que está la sociedad pendiente de cómo se lleva el caso y hay respaldo institucional, porque la Corte reacciona frente a la negativa de darle información del juez al procurador para la defensa de los derechos humanos. Una cosa para precisar, en este caso en particular, ¿hubo necesidad de que alguien hiciera un llamado a la Corte o la Corte de oficio puede hacer esta intervención? No, esa petición del procurador, porque el procurador sí, le pide cierto. una información al juez y el juez se la niega. Entonces el procurador le manda su informe sancionatorio e informa a la Corte Suprema. Por eso es que la resolución se toma en Corte Plena, no es ninguna sala, es la Corte Plena la que toma la decisión de separarlo del conocimiento del caso. Pues el fiscal debería poner la barba en remojo, porque hemos visto esa actitud permisiva y tolerante del fiscal, no solo en este caso. Hay otro caso que yo no sabía hasta que hace poco, porque no se ha hecho público, de que el fiscal, la agente fiscal pidió el sobreseimiento de un caso de un empresario en cuyos aviones ha andado viajando el fiscal. Entonces, ¿cómo es eso? Que es la defensa la que pide el sobreseimiento y aquí la pide el fiscal. Entonces, ojo con eso y ojo también con el juez que va a conocer ahora de la causa, porque es el juez séptimo de instrucción y tiene que saber que los ojos de la sociedad y de la garantía de la institucionalidad nos van a permitir que tengamos un juicio justo, porque aquí no queremos tampoco ni cacería de brujas, ni vendetas políticas, ni nada. Queremos que se haga justicia. Si al Estado salvadoreño, a la nación, a nuestro pueblo, se les hizo esa exacción de estos millones, al salir condenado una persona o la trama mafiosa, el dinero tiene que reintegrarse, porque eso dice la Constitución.